Bienvenidos y bienvenidas a la sesión Calculamos el perímetro y el área de figuras poligonales en situaciones de la vida real, del área de matemática de segundo grado. Mi nombre es Anthony Brian Guerra Salvador, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica. Para iniciar vamos a dar dos indicaciones. Presta atención, anotar constantemente las partes que considere relevante durante la sesión. Situación problemática 1. Ubicación de 3 cajas. Juan acomodó 3 cajas en la repisa de su casa, como se observa en la imagen. Ahora nos pide calcule el área de la zona coloreada. Si se sabe que A, B, C, D, E, F, G, H y J son cuadrados, y calcule el perímetro total de la imagen mostrada. Vamos a continuar con la motivación. La diferencia entre perímetro y área, veamos. Bien, niños, saquen los botones que les pedí para la clase de hoy. Necesitaremos 36 botones. ¿Les alcanzan? Sí, y me sobran. Muy bien, entonces a trabajar. Armemos figuras. Pondremos los botones muy juntos, uno al lado del otro. ¿Qué figura haremos? Empiecen por un cuadrado. 6 botones por 6 botones van justo los 36. ¿Así, maestra? Muy bien. Se pueden armar varios rectángulos. Yo armé un triángulo. Qué diferentes que pueden ser las figuras que están formadas por la misma cantidad de botones. Es cierto. Vamos a introducir 2 conceptos nuevos que nada tienen que ver entre sí, pero que están presentes en todas y en cada una de las figuras que han armado. ¿Cuáles son? Llamaremos contorno a la totalidad de bordes que presenta la figura. ¿Vieron que todas las figuras que formaron tenían 36 botones? Sí. Podemos afirmar entonces que todas esas figuras tienen la misma superficie, ya que están formadas por los mismos componentes. ¿Podemos decir que en todas las figuras la superficie es 36 botones? En realidad, cuando damos la medida de la superficie de la figura, la llamamos área. Entonces, si tomamos un botón como unidad, el área de todas las figuras es 36. En el video se explica que las 3 figuras que han formado tienen el mismo área, o sea, la misma superficie, pero no necesariamente el mismo perímetro, que si tomamos como referencia solo se mide el contorno y no toda la superficie. No considerar los botones que está dentro de las figuras. Saberes previos. ¿Qué es el perímetro de un polígono? Es lo que rodea a una figura poligonal, o sea, su contorno. ¿Qué es el área de un polígono? Es la superficie que está delimitada por el contorno de una figura poligonal. ¿Cuál es la importancia del perímetro y el área de un polígono? La importancia del perímetro viene a ser para determinar, por ejemplo, la medida de un contorno de una puerta, de una televisión, etc. Y el área es toda la superficie que ocupa, por ejemplo, la puerta, la televisión, hasta una mesa circular, etc. Propósito de la sesión. Aplica definiciones y propiedades de las figuras poligonales al calcular el perímetro y el área. Ahora vamos a hacer un breve resumen sobre lo que es perímetro y área. Área y perímetro de figuras poligonales. Perímetro es la suma de las longitudes de los lados de cualquier polígono. Como se observa en la imagen, tenemos primero un cuadrado
que sus lados, por ser un cuadrado, miden lo mismo. En este caso mide A cada lado del cuadrado. Entonces el perímetro vendría a ser A más A más A más A, que vendría a ser igual a 4A. Ahora, de un rectángulo, un lado mide A, y como son paralelos, el otro lado también mide A, y el lado más grande mide B. Entonces el que está al frente también mide B. Entonces, como bien dice, el perímetro es la suma de las longitudes. Ahí tenemos A más B más B. Si lo sumamos sería 2A más B. Ahora, el perímetro de un triángulo. Los lados de este triángulo vienen a ser A, B y C. ¿Y qué sería igual al perímetro? Sería la suma de A, B y C. Área es la medida de la superficie que abarca una figura poligonal. Como tenemos aquí el rectángulo, como se halla su área, se halla multiplicando largo por ancho, en este caso A por B. Y el cuadrado, como todos sus lados son iguales, el área se halla elevando al cuadrado la medida de un solo lado. Ahora, área de la región triangular. Como se observa que hay tres tipos de triángulos en las cuales se aplica la misma fórmula. Por ejemplo, en el primero es base por altura sobre 2, al igual que en las tres figuras, pero la única diferencia es que sus alturas están en distinta posición. Ejemplo, esta es una mesa rectangular. Como se observa, su ancho mide 80 centímetros y su largo mide 120 centímetros. Calcular el perímetro y el área de la mesa que se muestra. Calculando el perímetro, que se simboliza como 2P. Acá vamos a sumar todo el contorno, que vendría a ser 80 centímetros más 120 centímetros. Como los lados opuestos a cada lado son iguales, sumaríamos otro 80 centímetros más 120 centímetros. Entonces, haciendo un cálculo de suma, el perímetro vendría a ser 400 centímetros. Ahora, el área. El área vamos a multiplicar el largo por el ancho, 80 centímetros por 120 centímetros. Entonces, haciendo un cálculo, 80 por 120 daría 9600, pero acá vamos a elevar centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque estás multiplicando centímetro por centímetro. Entonces sería 9600 centímetros cuadrados. Otro ejemplo, calcular el perímetro y el área del cuadrado. Como se observa, que hay un cuadrado que su lado mide 15 metros. Ahora, calculando el perímetro, que se simboliza como 2P. Como el perímetro es la suma del contorno, vamos a sumar 4 veces 15 metros. Entonces nos daría que el perímetro valdría 60 metros. Ahora, el área, como ya dimos la fórmula, es un lado elevado al cuadrado. Entonces es 15 metros al cuadrado. 15 al cuadrado, 225. Y metros m al cuadrado. Entonces el área sería 225 metros cuadrados. Otro ejemplo sería calcular el perímetro y el área del triángulo que se observa. Calculando el perímetro. El perímetro se simboliza por 2P. Entonces sumaríamos todas las medidas del contorno. Entonces sería 3 milímetros más 7 milímetros más 5 milímetros. Entonces el perímetro saldría 15 milímetros. Calculando el área. El área va a ser igual a base por altura sobre 2, como es la fórmula del área del triángulo. Entonces el área vendría a ser 5 por 3, 15, entre 2 te va a salir 7,5. Ya, ahora milímetro por milímetro va a ser milímetro al cuadrado. Entonces
El área sería 7,5 milímetros cuadrados. Para la resolución de la situación problemática usaremos el modelo de Van Gil, que consta de interrogación, orientación dirigida, explicación, orientación libre e integración. Para iniciar la interrogación, ¿de qué trata el problema? Trata de la manera de cómo Juan acomodó las 3 cajas en la repisa, del cual desea hallar el perímetro y el área de la región pintada. ¿Cómo se clasificarían las imágenes? Se pueden clasificar en trapecios rectos y triángulos. ¿Qué características consideraste para esa clasificación? La forma y el número de lados. Orientación dirigida. Trazar líneas para obtener figuras de polígonos regulares. Como se observa en la imagen, ya está trazada una vertical, el cual separa a la parte coloreada y a la parte no coloreada, que vamos a mencionar como A al triángulo, B a la siguiente figura que se muestra, C, D, E y F. Entonces habrían 6 figuras. Clasificar las figuras obtenidas según la clasificación de polígonos. Entonces, primero lo clasificaríamos en 4 trapecios rectos, que vendrían a ser B, C, D y E. Otro, 2 triángulos que vendrían a ser A y F. Explicación. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica plana y está compuesta de segmentos rectos compuestos que encierran una región. ¿Existe alguna relación entre perímetro y área de un polígono? Los conceptos de perímetro y área son independientes porque el perímetro se puede medir en centímetros, metros, kilómetros, entre otros, y el área en centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, como ya hemos observado en los ejemplos. ¿Crees que lo propuesto anteriormente sea una característica geométrica? Sí, porque se considera el número de lados y las medidas de los mismos. Orientación libre. ¿Qué podríamos hacer para hallar el área de la región coloreada? Podríamos sumar las áreas de los 4 cuadrados, el de 3 centímetros, el de 4 centímetros y el de 5 centímetros, y restarle el área de la región triangular que no está coloreada. Calcular el área total de la parte coloreada. Como ya mencioné, el área coloreada va a ser igual a la suma de las 3 áreas de los 3 cuadrados, que vendría a ser, como ya se sabe, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces elevamos 5 centímetros al cuadrado, le sumamos 4 centímetros al cuadrado y también 3 centímetros al cuadrado, y le restamos el área de la región que no está coloreada, que vendría a ser el triángulo blanco, que su base vendría a ser 12 centímetros y la altura vendría a ser 5 centímetros, pero como la fórmula tiene que estar dividida entre 2, como se muestra ahora. El área de la región coloreada, la suma de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado nos vendría a dar 50 centímetros cuadrados y le restamos 30 centímetros cuadrados, haciendo que nuestra área coloreada vendría a ser 20 centímetros cuadrados. Y como respuesta tendríamos el área coloreada mide 20 centímetros cuadrados. Continuamos con la orientación libre. Ahora, para hallar el perímetro de la figura, ¿qué necesitamos? Que cada contorno tenga su medida.
Como en la imagen que nos dio en la situación problemática, tenemos la medida de las 5 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros, que vendría a ser el lado de cada cuadrado. Necesitamos este lado que mide 3 centímetros. Como es un cuadrado, también la parte superior mide 3 centímetros. Pero ¿cuánto mide H y F? Esto es simple, solo le restamos la medida del lado del cuadrado del centro, que vendría a ser 4, menos la medida del cuadrado que está el más pequeño. Entonces mediría 1 centímetro, pero como es un cuadrado de 4 centímetros, la parte superior mide 4 centímetros. Ahora C también mide 1 centímetro, porque el cuadrado más grande mide 5 centímetros de lado y el cuadrado del centro mide 4 centímetros. Hacemos una resta y mide 1 centímetro. Como ya saben, necesitamos la parte superior 5 centímetros, pero también necesitamos la parte que falta, que viene a ser otro lado del cuadrado de 5 centímetros. Entonces, calcular el perímetro total de la figura vendría a ser una suma de 5 centímetros más 4 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros, otra vez 3 centímetros más 1 centímetro más 4 centímetros más 1 centímetro más 5 centímetros y por último más 5 centímetros. Como se observa aquí, hemos utilizado todo lo que nos ha brindado de datos y también lo que nosotros hemos hallado. Ahora el perímetro vendría a ser como una suma 34 centímetros. Respuesta: el perímetro total es 34 centímetros. Integración. ¿Esta estrategia te ayudará a resolver situaciones similares? Sí, porque logramos responder a las interrogantes de la situación problemática. Reto de la semana. Situación problemática 2. El área y perímetro de los patios de mi colegio. En el siguiente gráfico representa los patios de la situación educativa, los claveles. A Daniel, un estudiante de segundo grado, le han dejado como actividad que calcule el área total de los patios y calcule el perímetro de la figura mostrada. Metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? A calcular el perímetro y el área de figuras poligonales. ¿Cómo lo aprendimos? Aplicando definiciones y propiedades de figuras poligonales. ¿De qué manera lo aprendido nos sirve en nuestra vida cotidiana? Podremos calcular el perímetro y el área de cualquier figura poligonal que se encuentre en el hogar o entorno. Conclusiones. ¿Qué es el perímetro de un polígono? Es la suma de las longitudes de los lados de todo polígono. ¿Qué es el área de un polígono? Es la medida de la superficie que abarca una figura poligonal. ¿Cuál es la importancia del perímetro y el área de un polígono? El perímetro se utiliza para medir contornos de distintos objetos como puertas, mostradores, etc. El área se utiliza cuando queremos obtener la superficie que se desea cubrir con algo, tal como césped o fertilizantes o pintar una pared. Gracias.